Las últimas 2 jornadas de una vida pueden parecer normales, hasta que cada gesto, cada palabra y cada decisión empieza a sentirse como un aviso silencioso. Para Jason Jiménez, el tiempo comenzó a comportarse distinto mucho antes de que sus pies tocaran esa pista en Paipa. Entre luces brillantes, aplausos y una agenda de conciertos que parecía interminable, hubo movimientos discretos y decisiones inesperadas que empezaron a marcar un camino irreversible. Este video no se trata solo de reportes ni cifras. Vamos a adentrarnos en lo que sucedió cuando nadie estaba mirando, cuando las cámaras estaban apagadas y los micrófonos callados. ¿Qué motivó el cambio inesperado de planes la mañana anterior? ¿Qué querían decir esos últimos mensajes que hoy parecen un adiós camuflado entre palabras cotidianas? Y, lo más inquietante, ¿quién intentó, sin éxito, alterar el destino de aquel viaje final? Hemos reconstruido paso a paso las horas finales de Jason, desde el último café compartido con su familia, pasando por la tensión creciente en su equipo de trabajo, hasta el momento en que cruzó la puerta del aeropuerto Juan José Rondón. Son los detalles que los medios pasaron por alto, ocupados con la noticia sensacional, pero que aquí revelamos para comprender cómo alguien en la cúspide de la música popular colombiana se encontró de repente con un silencio absoluto. Quédate atento hasta el final. Revelaremos un hecho clave ocurrido exactamente 12 horas antes del despegue, un detalle que demuestra que aquel sábado no era un día cualquiera. Saltarse un minuto sería perder la pieza central de esta historia, esa contradicción que incluso dejó perplejos a los investigadores. A partir de ahora, cada segundo contará. Estas son las últimas 48 horas de Jason Jiménez. 48 horas antes de lo inesperado. Estamos en jueves, 8 de enero de 2026. Desde fuera, todo parecía perfecto, Jason en la cima de su carrera, rodeado de éxito y reconocimientos. No había sombra de miedo, ni de luto, solo el rugido constante de una vida que parecía no detenerse. Entre la faceta de artista y la de empresario, Jason dividía su tiempo con precisión absoluta, no solo brillaba sobre el escenario, sino que además gestionaba más de 8 empresas, cada una exigente, cada una parte de su imperio cuidadosamente planeado. Quienes rodeaban a Jason recuerdan que aquel día comenzó como cualquier otro, temprano, con la rutina que él valoraba por encima de todo. Compartió el desayuno con su familia, un instante de tranquilidad que parecía aislado del torbellino de giras, cámaras y compromisos. Esa mañana, quienes lo vieron lo describen como un hombre lleno de energía, concentrado en su nueva gira, Mi Promesa 2.0. La emoción lo iluminaba, y no podía ocultar su entusiasmo. Por la tarde, se sumergió en reuniones estratégicas. El foco estaba puesto en el concierto que tendría lugar en Marinilla, Antioquia, un escenario que para él significaba un vínculo especial con sus seguidores. Pero es en la rutina misma donde el destino comienza a tejer sus hilos invisibles. Durante la logística del viaje surgió un detalle aparentemente trivial, la planificación del desplazamiento. Como uno de los artistas mejor remunerados del país, Jason contaba con transporte privado de alto nivel. Subirse a su Piper Navajo era casi tan común como tomar un taxi. Sin embargo, fuentes internas mencionan que esa tarde hubo un pequeño debate sobre mantenimiento preventivo de la aeronave. Nada que levantara alertas ni titulares, solo un intercambio técnico sobre revisiones y ventanas de vuelo. Mientras Jason compartía en redes sociales mensajes de gratitud hacia sus fans y celebraba sus negocios, el avión ya comenzaba a posicionarse. Su confianza era legendaria, confiaba plenamente en su equipo y en cada engranaje de su operación. Aquella noche cerró el día con otra publicación de agradecimiento y desde fuera parecía invencible. Pero mientras se dormía, un cronómetro invisible comenzaba a contar, menos de 2 días de vida tranquila. A partir del viernes, 9 de enero, un ligero ajuste en la agenda transformaría la calma en una cuenta regresiva acelerada. ¿Qué ocurrió esa mañana para que Jason cancelara compromisos y pusiera toda su atención en el viaje? ¿Qué emociones cruzaron su mente al mirar el cielo de Boyacá, bañando las montañas en un dorado intenso? Lo que para un observador externo parecía un día más de éxito estaba, en realidad, al borde de un quiebre inesperado. Quienes lo acompañaban de cerca, escoltas, productores, amigos íntimos, empezaron a percibir algo fuera de lo común. Una inquietud silenciosa, casi imperceptible, un matiz en su forma de decidir que nunca antes se había visto. La normalidad se fracturaba lentamente, y aunque nadie podía preverlo, Jason estaba a punto de enfrentarse a un giro de eventos que cambiaría todo en las siguientes 36 horas.
El primer indicio de que algo se estaba saliendo de lo habitual apareció en la planificación del vuelo. Jason, conocido por su disciplina casi obsesiva y su atención extrema a la seguridad de su flota, había tenido un cambio inesperado. Lo que inicialmente sería un despegue desde otra pista, de pronto se trasladó al aeropuerto Juan José Rondón en Paipa. Para quienes no conocen la zona, Paipa está rodeada de montañas abruptas y su altitud exige precisión absoluta, cualquier error puede ser fatal. La pregunta surge sola, ¿por qué un hombre que controlaba imperios y se regía por la cautela aceptaría un riesgo técnico tan evidente, justo en un día con vientos cambiantes? Pero la anomalía no terminaba ahí. Esa mañana, Jason no estaba revisando estrategias de la gira ni coordinando shows, sino resolviendo asuntos administrativos urgentes con un tono poco común, asegurándose de cerrar detalles familiares y financieros como si quisiera dejar todo en orden por si acaso. Entre llamadas rápidas y decisiones apremiantes, parecía más un hombre anticipando algo que un artista organizando su éxito. Y mientras tanto, dentro de su equipo, se produjo otra señal inquietante. Uno de los miembros más experimentados, su sombra en todos los vuelos, fue repentinamente reasignado a un traslado terrestre del equipo de sonido. La explicación oficial fue técnica, pero para quienes conocen la dinámica interna, fue el primer movimiento que rompió la rutina perfecta de Jason, un pequeño cambio que empezaba a marcar un patrón que nadie aún entendía. Para garantizar un despegue seguro en la altitud desafiante de Paipa, fue necesario redistribuir la carga en la cabina del Piper Navajo. Lo que parecía un simple ajuste logístico terminó siendo mucho más, un acto que, de manera inadvertida, preservó una vida mientras marcaba, de forma silenciosa e irreversible, el destino de las otras 6 personas que subirían a bordo. Durante el almuerzo de aquel viernes, Jason mostró un semblante inusual, distante, pensativo, como si estuviera procesando algo que escapaba al entendimiento de quienes lo rodeaban. Su carisma habitual y su risa contagiosa daban paso a un silencio cargado de tensión, y aunque el mundo lo veía sonriente en redes sociales, tras bambalinas las piezas del destino se movían con un ritmo invisible. La primera señal de que la rutina se rompía ya había ocurrido, disfrazada de normalidad, y desde ese instante el tiempo comenzó a transformarse en un enemigo implacable. Entramos al sábado 10 de enero de 2026, cada minuto contaba, y la urgencia en la residencia de Jason y en su equipo de logística era palpable, casi eléctrica. Entre llamadas, ajustes de último momento y fragmentos de reuniones captados por cámaras, se percibía una presión que comprimía cada instante. Las decisiones en tierra, especialmente la distribución de carga del avión, no eran simples formalidades. En una aeronave pequeña, equilibrar peso y balance es la línea que separa la seguridad del riesgo. Y aquella mañana cada movimiento parecía acelerado, como si el tiempo mismo escapara de las manos de Jason. Lo que para los demás parecía rutina, en realidad era la preparación de un tablero donde ya se jugaban las últimas jugadas, con cada detalle cargado de consecuencias que nadie podría revertir. Al comenzar aquella tarde, Jason se movía con una concentración inusual, casi obsesiva, pero al mismo tiempo con una prisa que sorprendía a quienes lo rodeaban. En una de sus últimas publicaciones digitales dejó una reflexión que hoy suena como un mensaje casi profético: el trabajo podía ser su misión, pero la familia era su verdadero ancla. Para muchos, parecía un mensaje motivacional más, para quienes lo conocían de cerca. El tono de su voz y la mirada fija hacia el horizonte revelaban que estaba poniendo en orden lo que realmente importaba antes de enfrentar lo que se venía. Tras bambalinas, la presión era tangible, contratos inamovibles, una agenda apretada al límite de lo humanamente posible y un equipo logístico trabajando contrarreloj. Mientras tanto, el cielo de Boyacá empezaba a cambiar, las corrientes de aire de la tarde amenazaban con complicar cualquier despegue y convertían la operación en un desafío de precisión extrema. A pesar de las advertencias silenciosas de la naturaleza, Jason avanzó, como siempre lo hacía frente a cualquier obstáculo. Subió al vehículo rumbo al aeropuerto Juan José Rondón con la mente puesta en el escenario, imaginando a los miles de fanáticos que lo esperaban, sin percibir que cada latido de su reloj lo acercaba a un final inevitable. La energía del momento era vertiginosa, y el destino ya no golpeaba a la puerta, estaba dentro, marcando las reglas de un juego que por primera vez en su meteórica carrera, Jason no podría controlar. Cada decisión, cada segundo, empujaba la puerta hacia lo inevitable, cerrándose silenciosamente 18 horas antes del desenlace.
Era la madrugada del sábado, el instante más silencioso y a la vez más cargado de toda esta historia, cuando todo empezó a moverse sin posibilidad de retorno. Mientras la mayor parte de Colombia dormía, Jason Jiménez vivía una vigilia distinta, como si la noche hubiera activado un mundo paralelo dentro de él. Fue en esas horas silenciosas, entre la 1 y las 3 de la madrugada, donde ocurrió uno de los momentos más humanos y, para muchos, más premonitorios de toda esta historia. Lejos del ícono invencible que deslumbraba a multitudes, Jason se mostró reflexivo, absorto en pensamientos que trascendían la música y la fama. Decidió enviar un mensaje que en apariencia era otra de sus habituales reflexiones sobre fe y motivación, pero había un matiz diferente, hablaba de la fragilidad de la vida y de cómo un instante puede cambiarlo todo. Amigos cercanos recibieron palabras de cariño y reconocimiento que rompían con la rutina acelerada de la gira, un gesto cargado de intimidad, de despedida silenciosa, que nadie pudo interpretar en ese momento. Algunos relatos indican que repasó fotos y videos antiguos en su celular, haciendo un inventario emocional de su trayectoria meteórica, como si intentara asimilar su propia historia antes de enfrentar lo desconocido. Esa madrugada, la realidad del hombre detrás del ídolo se hacía palpable, un padre, un hijo, un amigo consciente del peso invisible de lo que se acercaba. Mientras escribía, el viento nocturno en Boyacá comenzaba a cambiar y el silencio profundo era apenas el preludio de la tormenta que lo aguardaba en Paipa, señalando que lo que parecía otra noche cualquiera ya había empezado a delinear el desenlace inevitable. Ese mensaje enviado en plena oscuridad hoy se percibe como un verdadero testamento del alma de Jason Jiménez. No se trataba solo de cansancio, era un instante en el que su espíritu parecía sintonizar con algo que el resto del mundo solo comprendería horas más tarde. Allí volcó sus últimas palabras de gratitud, sus últimos gestos de intimidad antes de que la luz cegadora de su último día comenzara a asomar en el horizonte. Lo que escribió en esa madrugada suena hoy como un adiós silencioso, ignorado por todos, pero registrado por el destino como el inicio irreversible de la cuenta regresiva. Eran poco más de las 4 de la mañana del sábado 10 de enero de 2026, y aunque el sol todavía no tocaba las montañas de Boyacá, la actividad tras bastidores ya era intensa. El hotel donde se hospedaba vibraba con un movimiento discreto, maletas cerrándose, pasos suaves, comunicaciones breves del equipo de seguridad. Para un observador externo, solo otra mañana de trabajo. Pero para los presentes, había un peso distinto en el aire. Jason, normalmente lleno de energía desde la primera hora, estaba silencioso, perdido en un estado de introspección mientras tomaba su último café. Su mirada, fija en la ventana, parecía intentar leer el cielo sobre Paipa, cubierto de neblina y vientos incipientes que no tardarían en marcar la jornada. Y entre esos últimos momentos, se registró un gesto que hoy duele al recordar, su despedida con el personal del hotel. Cada apretón de manos, cada sonrisa prolongada, tenía un dejo de conciencia silenciosa, como si supiera que eran los últimos contactos con el mundo fuera del escenario. Un ritual de humanidad que anticipaba la inevitabilidad que pronto lo alcanzaría. Mientras la ciudad de Boyacá despertaba lentamente, el Piper Navajo N-35 ya estaba siendo preparado en la plataforma del aeropuerto. Técnicos con linternas realizaban inspecciones meticulosas, el aire frío cortaba la piel y el vapor de sus respiraciones se mezclaba con el humo de los motores. Afuera, la vida continuaba, comerciantes abrían sus tiendas y en Marinilla los fans comenzaban a alistarse para el concierto nocturno, ajenos a lo que se movía detrás de la pista. Entre las 6 personas que rodeaban a Jason, algo ya se había roto, una prisa silenciosa dominaba cada gesto, cada movimiento, aplastando cualquier rastro de fatiga. Jason no era un pasajero más, era el corazón de un imperio que parecía inagotable, y el peso de esa responsabilidad se leía en cada línea de su rostro. Al salir del hotel y subirse al vehículo que lo llevaría al aeropuerto, se permitió un último vistazo a la tierra firme. Un gesto que hoy muchos interpretan como un adiós silencioso al mundo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras recorría los últimos kilómetros por carreteras que cruzaban el corazón de Boyacá, la ciudad seguía viva, pero el engranaje de la tragedia ya había completado su giro definitivo. Eran poco más de las 10 de la mañana, a partir de ese momento, cada paso, cada decisión y cada mirada de Jason quedaría registrada, observada por fans, cámaras y ojos atentos del equipo. Lo que debería haber sido solo un traslado técnico se transformó en su última peregrinación por la región, la última vez que sentiría el calor del público con los pies en tierra.
Tras bastidores, la tensión se hacía casi tangible, los relojes marcaban cada segundo, el vuelo hacia Medellín era corto, pero cualquier error sería imposible de corregir y la urgencia se sentía en cada respiración. Uno de los momentos más humanos y reveladores de aquella mañana ocurrió en la carretera rumbo a Paipa, cuando Jason decidió detenerse en pequeños establecimientos locales. A pesar de la prisa palpable de su equipo, insistió en bajar del vehículo, no para aislarse, sino para estar presente. Fue visto en un restaurante sencillo de la región, donde los aromas de la comida típica de Boyacá parecían abrazarlo. No se limitó a comer rápido, se permitió interactuar, comprar almojábanas, quesos y productos locales, dejando que el gesto se convirtiera en un pequeño ritual de conexión con su tierra. Quienes lo presenciaron recuerdan a un Jason generoso, sonriendo, compartiendo fotos y palabras con el personal y los clientes, mientras el motor del carro ya estaba encendido y el equipo le recordaba que el tiempo apremiaba. Pero la pregunta persiste, ¿por qué esa parada en medio de una agenda tan ajustada? Algunos sugieren que fue un impulso instintivo, un último contacto con la gente que lo había acompañado en su camino hacia la cima. Mientras él se despedía de los fans y compartía sonrisas, en el aeropuerto Juan José Rondón los preparativos para el Piper Navajo N-35 se intensificaban, combustible, maletas, chequeos finales. A más de 2.000 metros de altitud, la presión atmosférica comenzaba a fluctuar de manera delicada, recordando que el tiempo y el clima no eran aliados. Y así, el tramo final entre el restaurante y la puerta del aeropuerto se hizo silencioso, tenso, un contraste brutal entre la calidez de las manos que tocaba y la fría maquinaria que lo esperaba, marcando el preludio de lo inevitable. Jason observaba las bolsas de compras junto a él, recuerdos simples y planes para un futuro que nunca llegaría a materializarse. Afuera, el equipo de tierra esperaba con los motores en precalentamiento y el zumbido de las turbinas cortaba el aire enrarecido de la plataforma, un sonido que hoy se percibe casi como un último grito de advertencia. Cruzó la puerta de embarque con la confianza de quien ha superado 1000 tormentas, sin saber que la última señal de la vida había quedado marcada entre el mostrador de aquel restaurante y la escalerilla del Piper Navajo N-325 FA. La prisa borraba la prudencia, y el horizonte ya guardaba respuestas que nadie quería enfrentar. Eran poco más de la 1 de la tarde, y la atmósfera en Paipa había dejado de ser de expectativa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. En ese momento ocurrieron lo que muchos expertos llaman las últimas advertencias ignoradas, pequeñas irregularidades técnicas y coincidencias que, si se hubieran interpretado de otra manera, podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Mientras Jason se acercaba a la aeronave con las bolsas aún en sus manos, un detalle llamó la atención de quienes entienden de aviación: el motor derecho del avión oscilaba de manera irregular durante el precalentamiento. Un zumbido intermitente que en cualquier otra circunstancia habría requerido una revisión a fondo. Aún así, la presión del tiempo y los compromisos ineludibles en Medellín pesaban más que cualquier precaución. Y justo en ese instante, otra señal se cruzó: una pequeña aeronave que aterrizaba instantes antes reportó turbulencia de estela y vientos cruzados en la cabecera de pista. La alerta se transmitió, pero la decisión final quedaba en manos del piloto y del dueño, mientras Jason avanzaba sin percibir que cada segundo acercaba la tragedia que nadie podría detener. Jason, con su confianza habitual y la determinación de quien nunca decepciona a su público, dio la orden final. En ese instante, la tensión entre los 5 pasajeros que lo acompañaban era palpable, no había risas ni bromas, solo un silencio cargado de expectativa, roto únicamente por el metal del equipaje acomodándose en el compartimento, ya al límite de capacidad. La última advertencia no fue un solo ruido ni un aviso puntual, sino la suma de pequeñas señales que se alineaban de manera inquietante. Este es el momento más delicado de toda la reconstrucción, la prudencia quedó atrás, y la prisa tomó el control. El destino parecía tocar la puerta de la cabina, y la mano de Jason estaba en el picaporte. Era poco más de las 3 de la tarde, apenas 60 minutos antes de lo inevitable, y la tensión en el aeropuerto Juan José Rondón se sentía en el aire, pesado y casi inmóvil. Ya no había margen de error, la logística cedía al destino. Jason y su equipo de confianza, su asistente, su fotógrafo, cruzaron la pista hacia el Piper Navajo, reflejando el sol de la tarde en su fuselaje. Dentro de la cabina, el silencio era absoluto, ritual casi, como si cada segundo contara. Los últimos pasos de Jason sobre tierra firme fueron registrados por quienes estaban en la plataforma. Ya no sonreía,
su mirada fija en la misión de llegar a Marinilla. Un último apretón de manos, un gesto fugaz, y la comunicación final con la torre de Paipa se ejecutó de manera protocolaria, pero un detalle, pequeño y casi imperceptible, quedaría grabado en la mente de los peritos y en los registros, una señal que sería analizada una y otra vez, tratando de desentrañar lo que nadie pudo detener. La telemetría indicaba que el Piper Navajo estaba operando al límite de sus capacidades para la altitud de Paipa. En ese instante, Jason guarda su celular, el mismo que horas antes había enviado mensajes de gratitud y cariño, y se prepara para el despegue. La aeronave se alinea en la cabecera de la pista, el rugido de los motores lo envuelve todo, ahogando cualquier duda que pudiera quedar. Un último registro técnico, relacionado con la presión en los motores segundos antes de despegar, quedará para siempre como un misterio sin explicación. La aeronave comienza a recorrer la pista y Jason da su último paso sobre tierra firme. A partir de ese instante, la historia deja de ser sobre música y se convierte en algo eterno. Son poco más de las 16:12 horas y el tiempo parece detenerse. El avión lucha contra el aire enrarecido mientras gana altura, pero los testigos en tierra relatan un sonido metálico seco, un ahogo que interrumpe el rugido de los motores a apenas unos metros sobre los árboles. El motor derecho, que había mostrado vacilaciones horas antes, se apaga sobre el sector rural de Romita. No hay tiempo para el pánico, no hay llamadas de Mayday, no hay pedidos de auxilio. En cuestión de segundos, la cima de la música popular colombiana se estrella contra la tierra. El impacto no es solo físico, es la caída abrupta de un imperio levantado con esfuerzo, sudor y fe. La noticia estalla en redes sociales, paralizando a Colombia, pero entre los restos surge algo inesperado, un detalle que nadie había anticipado, un vestigio que cambiará la forma en que todos recordarán ese último vuelo. Un registro recuperado del interior de la cabina, casi intacto, reveló una anotación de último minuto que contradice por completo la versión oficial de una falla menor. El instante decisivo no fue solo el impacto, sino lo que se descubrió cuando el polvo se asentó. La historia oficial, muchas veces diseñada para calmar a la opinión pública, chocaba con la evidencia tangible. El cierre del caso Jason Jiménez dejó heridas abiertas y preguntas que nadie pudo responder. En las primeras 48 horas tras el accidente en Paipa, cuando los informes preliminares comenzaron a circular, surgieron tres contradicciones que separaban la narrativa mediática de la realidad. La primera estaba en el peso y balance de la aeronave. El plan de vuelo declaraba una carga segura, pero los investigadores encontraron maletas, equipo agregado a último minuto y productos adquiridos en las paradas de carretera finales. El Piper Navajo operaba al límite de su capacidad en un aeropuerto de gran altitud, y nadie explica por qué el peso real se omitió del documento final. ¿Fue una autorización consciente pese al riesgo, o la presión de cumplir la agenda aplastó cualquier precaución física? La segunda contradicción estaba en la radio. Ante fallas mecánicas, un piloto experimentado comunica la emergencia de inmediato, pero la radio de Jason permaneció muda, sin gritos, sin Mayday. Cada detalle del registro apunta a una historia que no coincide con la versión oficial, dejando un vacío inquietante entre lo que se dijo y lo que realmente ocurrió aquella tarde. ¿Por qué un sistema de comunicación triple fallaría justo en el mismo instante en que los motores cedieron? Documentos filtrados indican que hubo un apagón total de energía en la cabina antes incluso del impacto, lo que abre una hipótesis inquietante. No se trató únicamente de un motor que se detuvo, sino de una falla sistémica que dejó la aeronave sin control en el aire. La tercera contradicción, y quizás la más perturbadora, está en un detalle que los informes oficiales pasaron por alto. Una pieza clave del sistema de combustible había sido reemplazada días antes durante un mantenimiento de emergencia. El informe señala error humano del piloto, pero omite que ese componente presentaba signos de fatiga prematura. ¿Por qué la investigación centró su narrativa en el piloto, dejando de lado una posible negligencia técnica de la empresa encargada del mantenimiento? La historia oficial concluye con un informe frío y técnico, pero para quienes reconstruyeron cada minuto de esas 48 horas, la verdad permanece detrás de un velo de silencio. Los números no cuadran, las piezas no encajan, y queda la sensación inquietante de que la cima de Jason Jiménez no fue derribada solo por el destino, sino por una cadena de errores que nadie se atrevió a reconocer. La verdad no terminó con la noticia, sigue esperando a ser descubierta. El camino de Jason Jiménez no concluyó simplemente en un campo de Boyacá,
quedó marcado en cada decisión tomada bajo presión, en cada detalle que parecía rutinario pero que ahora resuena como presagio. Lo que vimos en estas 48 horas fue el choque entre un hombre que se sentía imparable y las leyes inexorables del destino. La pregunta que flota entre los informes oficiales y el silencio de los registros es clara: ¿fue realmente una fatalidad inevitable, o una tragedia anunciada por la prisa y los errores que nadie quiso reconocer? Después de seguir cada minuto de esta reconstrucción y analizar las contradicciones que los documentos oficiales dejan sin respuesta, la decisión queda en tus manos: destino o negligencia. ¿Cuál de las señales ignoradas te dejó más impactado? Comparte tu opinión en los comentarios, porque cada mirada ayuda a mantener viva esta búsqueda de la verdad. Suscríbete y acompáñanos, porque algunas historias no terminan con un titular, comienzan en el silencio que precede al final.